comencé como a tomar más en serio lo de la estatuaria, que después lo abandoné. Y lo abandoné pues porque me ocupé de mirar más bien los aspectos hídricos, hidrológicos e hidráulicos del estanque Lavapatas. Es decir, ¿por qué Lavapatas? Pues porque acá la mayoría saben tesis doctoral y que por fin concluí. Pero alguien me dijo, Enrique, bueno, usted había hecho unas acotaciones sobre la estatuaria, ¿por qué no se anima y continúa trabajando el tema? El año pasado, el ICAM me autorizó y hice como un la redocumentación de Lavapatas con fotografía con contraste, fotografía color, hicimos escaneo 3D, como para tener con mayor precisión, no con el ánimo de mostrar qué tan equivocados o acertados han sido las personas que han trabajado sobre la estatuaria, sino más bien como con el espíritu de complementar, mejorar la información gracias a las tecnologías que se conocen como ingenierías inversas. Escaneo, dron, estereofotogrametría, imágenes de infrarrojo. Justamente en estos días estoy terminando unos registros con cámara termográfica y tengo que destacar que en ese trabajo el año pasado, pues no solamente me colaboró el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, sino un joven antropólogo llamado Diego Correal, egresado de la Universidad Nacional de Colombia, también Víctor, que fue nuestro anfitrión y que nos acompañó en varias ocasiones, de manera más o menos permanente, por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Y pues como siempre, Alfredo, que pues, se ha convertido acá en la biblioteca en nuestro sitio de reunión y en nuestro, a veces, laboratorio. Entonces, pues yo quiero agradecer y que todos lo sepan, ¿sí? Porque eso es importante. Bien, ustedes verán el título es Lo humano y lo no humano en la estatuaria prehispánica del Alto Magdalena Sur. La inversión del tiro ontológico. Cuando se habla de lo relacional, por lo menos en el contexto latinoamericano y bueno, y casi que global, se habla de lo relacional. Lo relacional puede ser mucho, pero al mismo tiempo puede ser nada. Hoy hay una serie de teorías, digamos, que más bien se han convertido en lugares comunes, que algunos las muestran como eslogans, porque pues, no conocen mucho de eso, pero hay que estar a la moda. Otros las presentan como pequeñas divisas que sacan cuando las necesitan. Pero lo que sí quiero advertir es que lo relacional no se circunscribe a la fenomenología y a la fenomenología en clave Husserl y en clave Heidegger. Acá, en América Latina, en los años 60, un personaje muy importante para las ciencias sociales como fue Orlando Fals Borda, del que se cumple hoy su centenario, profesor de la Universidad Nacional, bioliotólogo, creador del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional y de la SAP, con el cura Camilo Torres, ya se estaba planteando eso. ¿Sí? Ese sentipensar que ahora está de moda, ese gocemos la vida, ese vivir bien, ya lo estaba planteando en el año 1967, Orlando Fals Borda. Entonces es interesante que ustedes lo sepan, porque
habría que hacer una relectura sustanciosa de esos aportes que hizo el maestro Orlando Páez Borda, que después va a ser retomado por diferentes autores latinoamericanos del cuño de Colombia. ¿Sí? O sea, de ese cuño que ya no habla de luchas de clases, de recursos productivos, relaciones de producción, se superaron los tomos del capital, como dice mi amigo Víctor, mi colega, y se hace una crítica a la modernidad, con una diferencia, que en Colombia la modernidad es y ha sido tardía. Entonces esas reflexiones, esas fórmulas sobre la modernidad son un poco difíciles, pero claro, hoy en el hipermercado de la interculturalidad, donde hay de todo, y donde se puede sacar una cosa y mezclar eclécticamente otra con otra y otra, pues cabe todo. Entonces podemos hablar de arqueologías interculturales, multivocales, comunitarias, de la función social de la arqueología. Como en estos días hay un seminario por ahí en alguna vecindad, no sé si es en Perú o en Ecuador, y hasta hablar de arqueologías indígenas y arqueologías comunitarias. ¿Sí? Pero, ojo, sin desprenderse de la matriz capitalista y de la globalización y del neoliberalismo. Entonces es muy fácil en el hipermercado de la multiculturalidad hablar de esas cosas y entre otras de lo relacional. Con esta salvedad, entonces, ahora sí podemos pasar a la primera diapositiva. Quiero leer esto: las ontologías relacionales en antropología son una forma de entender el mundo que parte de la idea que la realidad no está compuesta por entidades separadas y autónomas, sino por relaciones dinámicas entre humanos, no humanos, territorios, espíritus, objetos y fuerzas. Esta perspectiva desafía las ontologías modernas occidentales que tienden a ver el mundo en categorías fijas como naturaleza, cultura, sujeto, objeto, humano, no humano, mujer, hombre, arriba, abajo, etc. O sea, lo que hemos venido cuestionando, yo particularmente, que son los dualismos, los binarismos, ¿sí? Que no nos dejan pensar. ¿Sí? Esa dialéctica que nos decía y nos hablaba de la lucha de contrarios y la ley del tercero excluido, sirvió en un momento, pero quedamos ahí como atrapados en una máquina de captura que finalmente no nos dejó pensar. Y se las inyectamos a los indígenas. Entonces dijimos, los indígenas dividen el mundo, son de pensamiento dualista, o como diría Philippe Descola, el francés que trabajaba en el Ecuador, son de pensamiento analógico. La verdad, la realidad real, empírica, pero muestra como lo contrario. Acá hay varias ideas, incluso de Philippe Descola, del perspectivismo de Berio de Castro, de otros tantos personajes que de una u otra manera han contribuido a la discusión. La siguiente. Yo quisiera, antes de esto, hacerme unas preguntas, y las he pensado, pues, y las he meditado y las he cambiado, y es: ¿cómo conocemos lo que creemos que conocemos del registro arqueológico en Colombia? ¿Cuáles son las condiciones de producción del conocimiento arqueológico en Colombia? ¿En qué consiste lo relacional en la arqueología? ¿Qué es lo humano en la tradición arqueológica canónica? Cuando hablo de la tradición arqueológica canónica, hablo de una serie de arqueologías dominantes que han dejado su sello acá y que han determinado cuándo, cómo, quién y para qué se hacen investigaciones arqueológicas. ¿Qué es lo animal en la tradición arqueológica canónica?
Y finalmente, ¿qué es lo no humano en la tradición arqueológica canónica? La primera pregunta tendríamos que responderla con múltiples argumentos y podríamos hacer todo un curso alrededor de ello. Sin embargo, nosotros creemos que conocemos el registro arqueológico o desde unos referentes empíricos o desde unos referentes experienciales, ¿sí? Siempre y cuando podamos combinar la experiencia y lo empírico con una línea conceptual o de marcos teóricos, porque pues la experiencia por la experiencia es muy rica en arqueología, ¿sí? Y el componente empírico es muy importante en la arqueología, pero de acuerdo a lo que nos enseñaron facultativamente, tiene que haber un componente analítico. La antropología como la arqueología son un producto colonial que se inicia para algunos en el siglo XVIII, para otros en el siglo XIX. ¿Sí? Y acá, la historia de la arqueología en Colombia, para algunos se inicia con la llegada de Preuss a estas tierras. Preuss no era arqueólogo, era antropólogo, en esa época se le decía etnólogo. Y él pertenecía a una escuela que era más la escuela de Viena, que había inaugurado un padre, un cura, que a la misma escuela alemana, y después se le asignó a la escuela alemana pues, por los maestros de las áreas culturales, de los centros primarios, de las culturas originarias, de las culturas madres. Pero más que todo era un importante y destacado etnólogo que aprendió varias lenguas, entre otras las de los mexicanitos en México, que fue donde primero hizo su trabajo de campo intensivo. Y aprender las lenguas mexicanas, que entre otras cosas son muy lindas, pues tampoco es tan fácil. Y por eso se vino acá para obtener un registro arqueológico y a través de esos objetos contrastar lo que decían los indígenas del Caquetá con un toque. Y después se fue a la Sierra Nevada. Sin embargo, en realidad él no quería una conceptualización profunda, cae en las descripciones y como era usual, reportan todos esos objetos, todas esas materialidades a las creencias religiosas. No muy distinto de lo que hacen hoy los arqueólogos mayoritariamente en Colombia, y es que mandan todo el chamanismo. Ese chamanismo. No entendemos eso, todo ese chamanismo. Entonces, en mi concepto, aplicando un concepto muy occidental, hay una serie de dificultades y de obstáculos epistemológicos. Después llega José Pérez de Barradas, que era más franquista que Franco, un tipo que odiaba el indigenismo, que era racista, pero que se había formado con una variante de la escuela alemana en España. Y él era un hispanista. Él quería ver cómo los simientes de la España, de la preconquista y de la España colonial se habían sembrado acá y cómo de alguna manera se había desasnado a los indígenas. Y lo que se veía de los indígenas eran curiosidades que lo que hacían era legitimar el proceso civilizatorio y expansivo del centro de Europa, particularmente de los hispanos a las Américas. Por eso él utiliza una serie de categorías que en ese momento pues tenían fuerza, pero que derivan de todo el mundo por el que él se socializó, de sus tradiciones, de sus aprendizajes y de sus conceptualizaciones. Entonces, por ejemplo, dice que lavapatas es una fuente.
la botata no es una fuente, es un estanque de extensión. ¿Sí? Pero él traía el concepto de fuente que es muy hispánico, que es muy andaluz y que va a ser muy importante culturalmente, y lo aplica. Entonces se traen una serie de conceptos, categorías cuasi analíticas, descripciones y metodologías, y se le meten, se le imponen al registro arqueológico. Entonces yo llego con una serie de preconcepciones y se las aplico al registro, y desde ahí yo el registro arqueológico. Y a esa tentación también sucumbió nuestro colombiano, que a veces lo exaltamos como un gran patriota, yo dudo de eso, que es Hernández de Alba. Entonces el modelo de Hernández de Alba es el modelo francés, que empezaba a perfilarse como una escuela interesante, porque él había estado en el Museo del Hombre, era amigo de Paul Rivet, y pues frente a Pérez de Barradas, que tenía un nivel universitario, era doctor, pues Hernández de Alba no sabía qué hacer, porque él era un empírico, era el típico ilustrado cachaco, después de la primera comisión arqueológica que integraron por ley del Ministerio de Educación Nacional, la comisión arqueológica 36-37, él vino en calidad de Víctor, o sea, en calidad de inspector, a mirar que Pérez de Barradas hiciera las cosas bien y que no se metiera donde no se debía meter, ¿sí? Pero él no, en realidad no hizo arqueología, y Pérez de Barradas lo primero que hizo fue sacarlo del paseo, porque el arqueólogo era él era el que estaba formado, él era el europeo, él era el civilizado, él era el que sabía. Entonces, Hernández de Alba simplemente se limitaba a hacer informes y se fue a tierra adentro. Gracias a que se fue a tierra adentro, hizo unos trabajitos, unas descripciones. O sea, la arqueología en Colombia sigue siendo descriptiva. Entonces, Pérez de Barradas es el padre, de una manera o de otra, del enfoque histórico-cultural, que predominó más o menos hasta los años 80 acá en Colombia, no solamente en la arqueología del Alto Magdalena Sur y del Macizo, sino en toda la arqueología de Colombia. ¿Sí? Y que es un enfoque que arrastra, por un lado, las conceptualizaciones sobre magia y religión de Conrad Theodor Preuss, pero por otro lado, de los centros culturales, de las áreas culturales y de la difusión de las culturas madre, de los elementos de las culturas madre de América. Entonces, ustedes van a ver que empiezan a hablar de deidades, de dioses, a comparar con América Central, con los Andes centrales, con Chaviguanta, porque no hay cómo dar cuenta de si ese registro arqueológico que iban encontrando, por un lado, era de ahí, y además era generativo, o sea, se había producido ahí mismo, y no era una influencia o la difusión de rasgos culturales procedentes de otras partes. Si uno mira de cerca, por ejemplo, el trabajo de Duque Gómez, pues tiene una línea de base empírica interesante. Pero lo que empieza Duque Gómez un poco es a salirse del modelo histórico-cultural europeo y empezar a contemporizar con algunos abordajes que estaban haciendo algunos representantes de la arqueología norteamericana en el Caribe, que la mayoría de ellos eran miembros de la CIA. Porque la antropología norteamericana de los años 40 que preceden a la guerra acuñan un concepto que es el estudio de áreas culturales. Los estudios de áreas, las ciencias sociales, particularmente en la antropología, serán necesarios para conocer el comportamiento de los asiáticos, de los japoneses, y después serán aplicados en la guerra del Vietnam. Y a través
de todo lo que hizo después de 1959 la Alianza por el Progreso con sus adelantados cuerpos de paz que llegaron acá. Entonces, con los cuerpos de paz llegaban niños más o menos despistados que estudiaban antropología o ciencias sociales, pero de alguna manera la mayoría de ellos eran agentes de la CIA. Peter Bade lo reconoce. Entonces llegan al Caribe personajes como Rus, llegan Margaret, eran los investigadores del Smithsonian, está Betty Meire y su marido, y se meten en Ecuador. Y entonces ahí empieza a perfilarse como una arqueología más rigurosa en la línea de base empírica, pero no deja de ser escrita. Y pues todas y todos nos formamos en esos conceptos, en esas categorías, en esas metodologías. ¿Sí? La Universidad Nacional empieza como a salirse de ese esquema, contemporizando con otras arqueologías más funcionalistas que estaban empezando a salir de esa madre llamada la New Archaeology, ¿sí? Y empieza a suceder un fenómeno muy interesante que no puedo mencionar, y que yo lo repito, en la Universidad Nacional nos formaron como marxistas marsólogos, pero terminaron marcianos, y pese a eso, fue de los pocos lugares del norte de Sudamérica y de América Latina donde no prosperó la arqueología social en clave de Gándara, de Felipe Bate, de Mario Sanoja Obediente, de Águila Vargas, del mismo maestro Lumbreras. Acá, de pronto, uno o dos pichones de la Nacional, Santos, empezó a hacer algo de arqueología social. Y Sánchez, Carlos Sánchez, hijo de Timaná, que lamentablemente murió hace poco, pero pues Pittsburgh lo corrigió y le vuelva a la arqueología, al marxismo analítico. Entonces, digamos, ese momento es clave entender, porque después viene en el año 82 el proyecto de arqueología del Valle de la Plata, que se transformará consecuentemente en el PARAM, el proyecto de arqueología regional Alto Magdalena, con Robert Drena a la cabeza, que también murió hace poco, desafortunadamente. Y bueno, ahí participan estudiantes de la Santos, de la Nacional, del Cauca, en menor proporción, y que van a tener la oportunidad de ir a especializarse, a hacer posgrados en la Universidad de Pittsburgh, y digamos representar esa corriente teórica y metodológica que antes se le llamaba complejidad social, porque pues ellos lo que daban en el estudio de la complejidad social, cómo se forman, cómo se desarrollan los casos, pero después ellos matizaron y básicamente el estudio de la desigualdad social. ¿Sí? Eso implica ya un cambio en la perspectiva, porque ya no se estudian culturas. Uno no excava culturas, pero tampoco excava modos de producción. ¿Sí? Que dejan algunos colegas. Entonces, digamos, entre esas dos tendencias se habla de la arqueología en Colombia. La arqueología en Colombia no ha creado un solo concepto. Ha creado muchísima información, hoy llena inmensas bases de datos, pero acá pues hemos sido subsidiarios como periferia de lo que se hace en el centro de Europa, particularmente en Francia o en la Gran Bretaña, y en los ambientes académicos anglosajones, principalmente en tres universidades: la Universidad de Pittsburgh, la Universidad de Chicago y la Universidad de la Florida. ¿Sí? Entonces, como que tanta experiencia acumulada, tantos trabajos de arqueología que se hicieron, hablo de arqueología académica,
no de arqueología por contrato, o arqueología de emergencia, que se llamó en una época, o arqueología preventiva, que es un concepto, no es arqueología, es unas prácticas ingenieriles para liberar licencias. Entonces, si uno le pregunta a estos arqueólogos de las nuevas generaciones, que saben armar polígonos, que saben hacer el mismo pozo de sondeo 200 veces, que hacen un registro y hacen un informe, bueno, ¿y eso qué? No dan más para allá. Porque en realidad la arqueología en Colombia no se ha pensado. Y la arqueología en Colombia no ha pensado, en mi opinión, de manera fuerte los registros arqueológicos. Hay un trabajo y unos intentos críticos interesantes desde lo que él llama la arqueología indisciplinadas del colega Cristóbal Tiene con la Universidad de Cauca. Pero que yo sepa, no ha habido más. Y menos para el Alto Magdalena. O sea, el Alto Magdalena lo estamos viendo con las mismas fórmulas. Entonces pasamos de la fórmula del modelo histórico-cultural a la fórmula, que no la planteó como fórmula, pero la volvieron fórmula, la del chamanismo. O sea, Reigel hizo unos trabajos acá, después publicó en el año 90 Editorial Colima, mes de junio, por sobrevivir el chamanismo y todo el mundo, wow, encontramos la panacea. Entonces, desde entonces todo se ve desde arqueología y chamanismo. Entonces empiezan a aparecer los chamanes por todos lados, los chamanes jaguares. Y entonces eso hay que matizarlo con las mitopoéticas o las mitopoyéticas. Y pues los indígenas jamás habían escrito una poiesis. Acá en Sergio, ¿dónde está? Sergio sabe que es filósofo de las implicaciones de hablar de poiesis. Entonces, todo se volvió chamanismo, y el chamanismo es más complejo de lo que creemos, pero al mismo tiempo más sencillo. Y lo que aparece en la evidencia, no de todas las estatuas, pero sí fue una mayoría, no es chamanismo. Es otra cosa más fuerte. ¿Cómo llamarla? No lo sabemos. Tampoco es nahualismo. Bien. Segundo, ¿cuáles son las condiciones de producción del conocimiento arqueológico en Colombia? Yo me acuerdo, mi padre era ingeniero eléctrico y yo hice unos semestres de ingeniería mecánica. Y el día que decidí que me pasaban antropología, fui y le dije, no, Enrique, eso no. Ese era revista. La arqueología y la antropología son para ricos, para las élites, para gente de sangre azul, nobles, condes. Por eso la mayoría han sido británicos. ¿Sí? Usted es un cundiboyacense. ¿Sí? Usted tiene que estudiar ingeniería para salir de la olla y dejar de ser pobre. En antropología se va a morir de hambre. Me dio un regalo, no te voy a apoyar. ¿Sí? Porque siempre se asimiló y se ha asimilado acá que la arqueología en particular, no tanto la antropología, son un oficio de las élites. Y si uno va a mirar, ¿sí? Y son las élites, desafortunadamente, las que han controlado la producción arqueológica en todos los ámbitos, en cuanto a investigación, acceso a recursos, acceso a becas, posibilidad de salir del país y además edición de trabajos. Si uno estudia en el exterior, como yo lo hice alguna vez, en el sur global, en Argentina, eso es otra categoría. ¿Sí? O en Brasil, o en México, no, México está en plena decadencia. España, dicen que en España
con perdón de nuestro coterráneo, en España dicen que uno llega y se devuelve con un título que se le pone debajo del brazo. Hay que ir a estudiar a Berkeley, a Harvard, a Oxford, a London School, porque allá ni siquiera a París 3, o a Toulouse Village, o a la Universidad Humboldt en Berlín. Hay que estudiar donde está el conocimiento, donde hay los recursos para la investigación. Entonces, esas condiciones de producción también tienen que ver si uno está en una institución académica o no. También tienen que ver con las redes sociales, no las de ahora, de que mueven los chicos, sino a qué red social, qué vínculos sociales de clase, y me atrevería a decir hasta de raza, se tienen. Yo no conozco el primer arqueólogo afro. Hay varios intentos de arqueólogos indígenas, pero clase, raza, condición social y extracción académica siguen pensando en la arqueología colombiana. El otro día con un colega nos pusimos en la tarea de mirar quiénes citan a quién y cómo lo citan, y son personas de una misma escuela los que se citan en el Telecine. Ellos no van a citar a otros. Y esos parecen sutilezas. ¿Sí? Y dirían, no, es que que siempre ha sido anarquista. Soy acá, seguidor de las ideas de Urruti, no tanto. Pero, pues, decirlo es ya uno en problemas. Y esas condiciones de producción que son de clase, de raza y de género, pues marcan la diferencia. Acá el olvido frente a los 30 años de la declaratoria de San Agustín Patrimonio Cultural de la Humanidad, que es un olvido voluntario, es porque las que estuvieron detrás de ese ejercicio eran mujeres. Y pues en una sociedad machista, patriarcal, las mujeres no podían ser más puras que los hombres en los ámbitos antropológicos y arqueológicos. Fueron mujeres. Yo solamente fui un instrumento. Y lo hice a satisfacción. Qué rico trabajar con mujeres, a mí me encantan las mujeres. Y me gusta que me manden, además. Bueno, entonces, es una anécdota, pero además, esas mujeres, como lo denunciaron después, no, es que son unas señoras muy burguesas. ¿Para qué no? Sí. ¿Sí? Entonces, digamos, eso tiene unos pesos y eso, digamos, condiciona el conocimiento arqueológico, además de que hay otras condiciones de producción, que son epistémicas, que son intelectuales, que implican el acceso a las bibliografías en otros idiomas, la posibilidad de leer y escribir en otro idioma. ¿Sí? Hoy día es más fácil, pero eso es reciente. Antes, tener acceso a los libros y a la producción bibliográfica en la arqueología del mundo era muy difícil. Para eso, entre otras cosas, se creó la Fundación de Investigaciones Arqueológicas del Banco de la República, no solamente para que financiara tesis y trabajos de grado y de posgrado y trabajos de campo cuando había trabajo de campo, sino también para poder adquirir bibliografías y poder acceder a esas bibliografías. Entonces, las condiciones de producción de la arqueología en Colombia han sido de una gran marginalidad. Ni siquiera estuvimos en un tiempo incluidos dentro de los círculos de pobreza bibliográfica de las universidades públicas de América Latina. Y hubo un momento en que las universidades privadas tenían mejores bibliografías y mejores fondos bibliográficos, digamos, que las universidades públicas. La Universidad Javeriana, que sigue teniendo la mejor biblioteca del país, universitaria, se adelantó
a la biblioteca de la Universidad Nacional, de la Universidad de Antioquia, que tanto se ufanaban que tenía las mejores bibliotecas, y la del Cauca, de manera significativa. Acceder acá a los centros de documentación es dificilísimo. Poder ir al centro, al Archivo General de la Nación, no sé cómo sea ahora, pero era prácticamente imposible. Yo hice una maestría en historia y con dificultades pude acceder a unos documentos coloniales del siglo XIX. Entonces, esas condiciones de producción han sido limitantes y limitadas. Tercero, ¿en qué consiste lo relacionado en la arqueología? Bueno, hay un concepto que es muy bonito, que viene de Heidegger, que es ser y estar en el mundo, que en otras palabras es habitar. Entonces Heidegger, en Habitar Pensar, habla del hombre como constructor de la casa, ¿sí? Y ese hábitat pues tiene que ver con dinámicas de poblamiento, pero uno se preguntaría, bueno, ¿y cómo se es para hacerlo? ¿Cuáles son las estrategias para estar en el mundo? ¿En qué mundo? ¿Cómo se está en el mundo? ¿Quién está en el mundo? ¿Sí? Si bien la propuesta heideggeriana es muy interesante, no es cualquier bobada, y ha sido adoptada por diferentes arqueólogos de arqueologías, entre otros un arqueólogo que es maravilloso, que es Tim Ingold, un arqueólogo escocés, y que ha profundizado sobre la problemática de los animales en la arqueología, y que ha tratado de articular a Heidegger con lo que se llaman las líneas de vida, como líneas, digamos, que atraviesan lo relacional. Yo sigo sintiendo que él sigue pegado a la fenomenología metafísica. Y en ese sentido, pues yo encuentro una limitación. Hasta hace unos años, lo relacional se entendía como todo aquello que atravesaba la mediación desarrollada por Marx en la introducción a la crítica con la economía política y los cuerpos económicos filosóficos, y era algo prioritario, que era la mediación social de los humanos, o sea, los humanos como una mediación social universal y los humanos como mediación social natural. Entonces, donde la cultura servía de ensamblaje entre la condición natural universal y la condición social universal. Pero eso como que no funcionaba mucho. Y ahí la arqueología se pegó a eso. Entonces, no, es que la relación naturaleza-cultura es una relación dialéctica donde la una se incide sobre la otra. Bueno, algo así. Y entonces se entendía lo relacional así. Ahora lo relacional es vínculos múltiples entre diferentes entidades vivientes y no vivientes, donde media un concepto que yo he visto que a veces no se usa muy bien, que es el concepto de agencia. Que creo que era australiano, muy joven, él acuñó el término de agencia para el arte, para las artes. Yo no sé hasta dónde puede aplicarse a la arqueología. Agencia como que los objetos, las cosas, la gente, los animales, tienen algo así como personalidad y generan comportamientos, acontecimientos, acciones que afectan y son afectados. Eso de la agencia habría que matizarlo, porque hay el concepto deleuziano y guattariano de agenciamiento, que en mi opinión es más vital, y por lo menos yo lo uso. ¿Qué es lo humano en la tradición arqueológica canónica? Pues, lo humano es el proyecto clásico. Cuando alguien hace poco decía, no, es que el problema de la arqueología
Y el problema de Occidente es que Occidente se olvidó de la naturaleza y los indígenas están fundidos con la naturaleza, pero de todas maneras hay que volver a los clásicos. No estoy de acuerdo con eso. Me parece que hay una impresión histórica y filosófica. El proyecto moderno europeo es el retorno a la naturaleza. ¿Qué más hermoso que la filosofía naturalista, ¿cierto?, de los empiristas británicos? Locke, bueno, pero Spinoza es por otro lado, ¿no? Estoy hablando de los empiristas británicos, John Locke, el de la mecánica celeste, bueno. Y por otro lado, el proyecto de la enciclopedia francesa, Diderot, Condorcet, D'Alembert, es el retorno a la naturaleza. El trabajo de Buffon es volver a poner a la naturaleza en el centro. El proyecto de Nietzsche, el proyecto moderno de Kant, ponernos en el lugar del otro es asumir lo relacional y asumir también la naturaleza. Entonces, lo que pasa es que habría que preguntarse cómo lo hizo mal o no lo hizo a medias Occidente. Entonces la diferencia no radica en que los indígenas se funden con la naturaleza y los occidentales no, porque me parece que hablar de que los indígenas se funden con la naturaleza es volver a la intención un poco fascistoide y hegeliana de encontrar al ecólogo primitivo, al ser pristino, incontaminado. Eso es complicado. Entonces, creo que lo humano desde los griegos, incluso desde los presocráticos, ya empiezan a perfilar el antropocentrismo. El renacimiento es absolutamente antropocentrismo, es volver al hombre, ¿no? Dejemos de pensar en Dios, que arte, y volvamos al hombre, ¿sí? Y ese antropocentrismo, pues, es la base fundacional de las ciencias sociales, pero en particular de la antropología. Y ese antropocentrismo, pues, ha construido diferentes cosas, pero básicamente en la tradición arqueológica y acá en Colombia se sigue hablando del hombre en términos genéricos, ¿no? Y cuando se habla del humano, entonces parecería que se estuviera pisando el terreno de la filosofía, ¿sí? Porque en el fondo ni se habla del hombre como ser genérico, ni se habla del humano. Se busca ser individuo, y el individuo es un descubrimiento de la modernidad, ¿sí? Y al individuo ha operado la subjetividad, y las formas como se construyen las subjetividades, y a las subjetividades de ahí se desprenden las identidades que son tan hartas, las identidades. A nombre de la identidad, pues, a nombre de la identidad acabaron acá con los indígenas, ¿sí? Entonces, creo que en esa tradición arqueológica canónica, lo humano se ha destacado en la lectura del registro arqueológico. Entonces ustedes ven todos los trabajos, Duque, el trabajo de mis colegas que aprecio mucho y que los admiro de todas maneras, que de la historia del arte, como el maestro Arne Carolera, el Gifo, mi amigo muy entrañable Pablo Gamboa y Nestrosa. Ellos buscan lo humano, ¿no? Lo animal es secundario, lo animal está jerarquizado por lo humano, es tributario de lo humano. La relación entre humanos y animales es vertical, no es horizontal ni transversal. Y eso aparece en la mayoría de los trabajos
que hay sobre la estatuaria. Sobre San Agustín hay más de 280 publicaciones, buenas, malas, muy malas, irregulares, muy buenas, ninguna. ¿Sí? Tesis de grado, monografías, especulaciones, todo eso. Y todos tratan de descubrir lo humano. ¿Cómo era el hombre, Agustín? ¿Sí? ¿Qué significan las estatuas? O sea, unas preguntas de carácter genético que en realidad son incontestables. Bueno, ¿qué es lo animal en la tradición arqueológica canónica? Dieta alimenticia, parte del registro arqueológico. Cuando no es dieta alimenticia, es domesticación. Y esos conceptos de dieta alimenticia, de domesticación, están siendo puestos a prueba. Los indígenas no tienen mascotas. Hemos querido encontrar las mascotas que tenemos en el apartamento de los pueblos indígenas. Yo antes de esta vida hice bastante etnografía en el Amazonas y en el Orinoco. Y pues uno llega con esa mentalidad, ¿cómo tiene de mascota? Uy, este tiene un loro de mascota, uy, el otro tiene un mico de mascota. Error garrafal de observación y de conceptualización. No hay mascotas. El mascotismo es una invención de Occidente. Y hoy día, pues, todos sabemos las mascotas responden a una economía política por allá de California que tiene que ver con la producción de hasta de concentrados, audífonos y de gafas para las mascotas, pasando por la comida, ¿no? Y pues uno cuando iba al campo veía que los perros comían lo mismo que la gente, ¿no? Ahora tiene que ser una comida especial, porque nos inventamos en la globalización y en el mundo neoliberal el mascotismo. Y entonces el animalismo a medias, ¿no? Como de por ahí una política colombiana que se dice animalista, pero para defender las mascotas y los intereses de Dios se nutren de la economía de las mascotas. Pero entre los indígenas no hay mascotas. Entonces, la otra vez que miramos el registro arqueológico desde el punto de vista de la dieta. ¿Cuánto curí se consumía durante el periodo clásico regional de San Agustín? En el sector de Mesitas, creo que nos han encontrado restos de cuy. Se han encontrado más huesos de mazama, creo. De venado, sí, mazama. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo era la situación del animal? Entonces, miremos la situación del animal a través de la estatuaria. Pero en la estatuaria, lo que aparece como animal, o lo que se sugiere como animal, o lo que interpretamos como animal, nada tiene que ver con mascotas. Pero tampoco tiene que ver con dietas, y mucho menos con domesticación. ¿Bien? ¿Y qué es lo humano en la tradición arqueológica canónica? Pues veníamos, ¿qué es lo no humano? Perdón. Lo no humano, eso sí que es complicado. Entonces, lo no humano hasta hace un tiempo eran los animales. Después, cuando surgieron los trabajos de Felipe Escolar y de Viveros de Castro, dijeron, no, en el Amazonas, o en la Amazonia y en la Orinoquia, los animales son gente. Son diferentes categorías de gente. Un descubrimiento, qué descubrimiento tan grande. Cuando ya en 1905 en el Río Negro le dijo Coglinger, pero bueno, parece perdieron mucho. Entonces, lo no humano parece que son los espíritus, los espectros, los muertos que pierden humanidad cuando se entierran, los seres míticos, los dioses, las deidades. Entonces empieza a apelarse a la religión y a ese tipo de explicaciones, y entonces alguien dice, no, lo humano es precisamente la capacidad de agencia que tienen las cosas, de los objetos. Hay relaciones entre los objetos.
y hay relaciones de los objetos con la gente, y hay relación de los objetos con los animales y las plantas. O sea, hablamos ya de muchas gentes en el lenguaje nacional. Yo no sé si a ustedes les conté una anécdota que estábamos documentando las culturas de Cerro Azul con un indígena siriano, o ellos se autodenominan gente del cielo, se llaman Arimazá. Y yo le había dicho que se llama Inica. Inica, ayúdeme con la tabla, no sé a ver qué color ve usted. Él aprendió rapidísimo. Me dijo, no, que yo acá ya. No, esta tabla no sirve para nada. Le dije, pero ¿por qué? Yo acá veo 16 colores. Porque estos colores son hijos de este color, porque los colores se comportan como gente. Porque hay familias de colores, y hay colores abuelitos, los colores fíjense. Entonces ya se estaba armando el chico, ya íbamos como en 40 colores más. Entonces, entienda, los colores entre nosotros, los del Baupés, se comportan como familias. Ya hay unos colores bravos, ya hay unos colores esquivos, esos que uno no sabe, y empezó en lengua a dar el nombre de todos los colores. O sea, la tabla de Munce hecha por la Secretaría de Agricultura de los Estados Unidos en los años 40, ahí no servía para nada. Entonces, una anécdota. Bueno. Entonces, la pregunta es, ¿cómo llega uno al punto de vista de los prehispánicos? ¿Sí? O sea, lo que vamos a encontrar en todos los relatos y en todos los informes arqueológicos en Colombia es lo que dice el especialista, y ese especialista dice lo que otros han dicho, y los aplica mecánicamente. ¿Sí? Entonces, digamos, uno trataría de hacer el esfuerzo de acercarse al punto de vista de los prehispánicos.